para ustedes cuál es la voz de Dios, la del pastor. Es la palabra que hemos querido escuchar. Vamos a mirar un tema, dice, beneficios de la Santo. La iglesia nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Porque una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta, es una iglesia que no evangeliza, es una iglesia que no busca todo lo que es de Cristo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, todos. La iglesia primitiva nació, ellos lo primero que buscaron fue la llenura del Espíritu Santo. Ellos no fueron a ayunar a la iglesia por la yuca, es que me falta el pedazo de yuca en el plato, sino fueron a buscar la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿O quién no? No la necesitan. Estamos en el lugar equivocado. No estamos en la vivienda, estamos en el lugar equivocado. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nos dice la palabra, cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a mejorar nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana va a mejorar en la obra de Dios. Vamos a ser mejores cristianos. Necesitamos ser mejores cristianos. Porque muchos necesitan ver nuestro testimonio. Un testimonio real de que somos hijos de Dios, de que somos siervos de Dios, de que somos personas cambiadas. Porque si no ha habido un cambio en nuestras vidas, les aseguro que no lo hemos. Si no ha habido algo en nuestras vidas que haya cambiado, que nosotros digamos, no, yo vengo del mundo, he cambiado, porque es un proceso, no es que seamos perfectos, pero tiene que haber un cambio al llegar a la vida cristiana. Si no ha habido un cambio en sus vidas, les aseguro que tienen que convertirse. Oye, hermano, voy a hacer la oración de milagros. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Dice, vas a predicar, nos da miedo de predicar de Cristo, dar a conocer a Cristo. A veces vamos por la calle, ¿no? Necesitamos un grupo de evangelismo en la iglesia, hermano Alfredo. Organice la iglesia, porque la iglesia ya tiene que tener su guía para que recoja ofrendas específicamente. Las ofrendas, y una persona para que lidere un grupo de... Porque ya es una iglesia establecida, es una iglesia que va creciendo, necesita organizar. Dice, vamos a dejar la cobardía, miedo de verdaderos representantes de Cristo. Los discípulos de Cristo, antes de ser llenos del Espíritu Santo, presentaron muchas dificultades. A veces nosotros venimos a la iglesia. Ellos antes de ser llenos del Espíritu Santo presentaron dificultades. Vamos a mirar unos versículos en su vida cristiana. Pedro lo negó 3 veces. Necesito uno que se pare y me lea Mateo 26, del 69 al 75. Otro que me busque, dice Judas Pedro lo negó 3 veces. Judas lo entregó, Lucas 22, 47 al 48. Y Tomás no creyó en la resurrección de Cristo. Mateo 26, ¿qué? Mateo 26, 69 al 75. Y está la otra cita, Lucas 22, del 47 al 48. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús en Galilea. Él es Galileo. Será el 69. Del 69 al 75. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no se da que hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y entró y otra vez lo negó
con juramento, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. ¿Tiene la otra cita? Lucas 22 del 47 al 48. Lucas. Lucas, ¿qué? 47. Lucas 22, 47 y versículo 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una que se hallaba se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ella y le acercó al camino para llegar. Entonces le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hasta ahí. Vemos que Pedro lo negó, Judas lo entregó, Tomás no creyó en la resurrección de Cristo. Pero Dios necesita, vamos a ir a Hechos 1:8. Ya lo tenemos, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no nos va a llenar del Espíritu Santo para tenernos aquí sentados en la iglesia. Dios no nos va a llenar del Espíritu Santo para estar aquí en la iglesia sentados, para venir a escuchar un mensaje. Dios no nos va a dar el Espíritu Santo para eso, para escuchar la voz de Dios. Él nos va a dar el Espíritu Santo para cumplir un propósito, y es predicar su palabra, ir a testificar su palabra, es dar a conocer la palabra de Dios. Vamos a mirar el primer punto del mensaje porque nos queda. Dice: recibieron poder para testificar. Los apóstoles recibieron poder para testificar cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Todo el mundo busca poder. Poder político, los satanistas buscan poder. El brujo, el hechicero, todo el mundo busca poder. Pero el poder de Dios nos da a través de su Espíritu Santo. No es un poder personal, es un poder para usarlo para la gloria de su nombre y para el crecimiento de la iglesia. Dios no nos da ese poder, un poder personal a nosotros. No es que yo soy lleno del Espíritu Santo para ir a escuchar la voz de Dios, es para usarlo, para ponerlo en uso para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, porque nosotros necesitamos, Dios necesita iglesias que ganen almas para su gloria, para su honra, para su alabanza. La iglesia no fue establecida en 4 paredes, la iglesia fue establecida para ganar las almas que se están perdiendo. Para eso fue establecida una iglesia, para ganar almas. Cuando la iglesia ya de Jerusalén, la iglesia primitiva, se encerró en las 4 paredes, ¿Dios qué permitió? Una persecución. Y cuando hubo la persecución, ahí sí dieron a conocer el Evangelio. ¿Será que necesitamos que Dios mande una persecución para ir a ganar a las almas? ¿Será que necesitamos que la iglesia nuevamente sea perseguida para poder ir y predicar el Evangelio? Que Dios
no tenga, Dios tendrá que permitir eso, o necesitamos el poder del Espíritu Santo para ir a ganar las almas. Necesitamos la llenura, tenemos que venir a buscar la llenura del Espíritu Santo para ir a dar a conocer el Evangelio de Cristo. Vamos a mirar la cita. Hechos 2 del 43 al 47. Hechos 2 del 43 al 47. Miramos que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, pero ya dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ustedes creen que la iglesia se añade, solo Dios los añade así por sí, o la iglesia tiene que ir a evangelizar? ¿Será que Dios los va, aquí nos colocamos a orar y nunca salimos a predicar? ¿Será que Dios va a añadir a la gente a la iglesia? Nos podemos aquí morir ayunando y llorando, pero si nosotros, la iglesia, no sale a predicar, no pueden ser añadidos. La iglesia tenía que dar a conocer a Cristo, tenía que dar a conocer el mensaje del Evangelio. Así la iglesia tiene que ir a predicar el Evangelio. Si ustedes se quieren ganar a su familia, nosotros nos cogemos de la cita bíblica que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con eso nos la pasamos. Con esa cita creemos que le vamos a torcer el brazo a Dios. Pero el carcelero hizo una cosa, que él reunió toda la familia para que le fuera predicado el Evangelio. Si nosotros miramos el versículo 32 de Hechos 16, él reunió a toda su familia, y nosotros sí queremos, nosotros solo nos pegamos de la promesa, pero no tomamos una acción, no le predicamos a nuestra familia, no la reunimos para que alguien vaya y les predica por lo menos. Si yo no puedo predicarles, si todavía me falta a mí cómo ganar un alma, pues reúno a mi familia. El carcelero fue inteligente, él dijo: pues yo no les puedo predicar, pero la reunió y le llevó a Pablo para que les predicara el mensaje de Cristo. Pero nosotros estamos esperando ganar nuestra familia sentados en la iglesia. Es imposible que la iglesia crezca si no tenemos el poder del Espíritu Santo y no testificamos. El segundo punto dice: recibieron poder de convencimiento. Nosotros no podemos convencer a un alma por nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para convencer a las almas. El Espíritu Santo dice la palabra que Él convencerá al mundo de pecado. Lo necesitamos en nosotros para que convenza. Si vamos a hablar de Cristo, lo necesitamos a Él para que Él convenza a las almas de pecado, porque Él es el que redarguye de pecado, Él es el que conoce a veces lo que hay en el corazón de las personas. Muchos de nosotros podemos hablar, testificar, dar un conocimiento, pero si no tenemos el poder de convencer a través del Espíritu Santo a las almas, nunca se van a convertir a Cristo. Miremos Juan 16, 7 al 8. San Juan, sí señor. San Juan 16. Versículos 7
7 y 8 dice la palabra de Dios. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que... Ustedes no están aquí porque el pastor o el evangelista les habló. Ustedes están aquí porque el Espíritu Santo a través de una persona los convenció de que eran pecadores y que necesitaban a Cristo para el perdón de sus pecados. Nosotros estamos aquí porque Dios nos convenció que éramos pecadores a través del Espíritu Santo. Si no, no estuviéramos aquí. Si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido que éramos pecadores y que necesitábamos la salvación de nuestras almas, no estuviéramos aquí en la iglesia. Hoy estuviéramos buscando un billar, estuviéramos buscando una cerveza, estuviéramos buscando otra cosa. Hoy estamos aquí porque el Espíritu Santo nos ha traído a la iglesia, porque el Espíritu nos convenció para venir a buscar a Dios, porque necesitamos de Dios. Es el Espíritu Santo el que convence las almas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y además en este tiempo, porque estamos en el último tiempo de la iglesia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque si Jesucristo, si llegara lo que es la tribulación, vamos un día a negar a Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, lo vamos a negar. Miremos Hechos 2:43 al 47. Hechos 2 del 22 al 42. Hechos 2. Del 22 al 42. Voy a leer. Dice, varones israelitas. ¿Quién estaba hablando? Dice, primer discurso de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros y por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis hoy y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000. Vemos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, delante de cuántas personas lo negó? ¿Cuántas personas habían cuando él lo negó? Había uno, después había un grupito. Cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, vamos a negar a Jesucristo hasta delante de una sola persona. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu, lo vamos a testificar delante de miles y miles y miles y miles de personas. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, para testificar de Cristo, para que el mundo conozca que hay un Cristo que salva, que sana, que bautiza, que da poder y que necesita la salvación de nuestras almas. Porque lo más importante de Dios es la salvación de nuestras almas, ni siquiera es la sanidad de nuestro cuerpo, porque a veces venimos a la iglesia por la sanidad del cuerpo, por la sanidad, pero no venimos por la sanidad del alma, porque hay almas que están cautivas por Satanás todavía, hay almas cautivas por el mundo que tienen deseos de ir al pecado, a la maldad, a la corrupción, pero el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos queremos llegar al reino de los cielos? Amén. Estamos aquí, ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos una salvación eterna. Es lo que Dios nos ofrece. Dios nos está ofreciendo la salvación eterna, pero también quiere que otros sean salvos. ¿Y a quién va a usar Dios? ¿A los de afuera o los que estamos aquí? Dios nos quiere usar a todos los que estamos dentro de la iglesia. Por eso nos ha llamado primero, para testificar de Él. Él nos quiere para que testifiquemos, para que demos testimonio de Cristo. Tenemos el punto 3. Recibieron poder para amar. Nosotros, ¿será que amamos así? Ellos recibieron el poder para amar. Vemos que el apóstol Juan y el hermano una vez atrás le dijeron al Señor, manda un rayo para que los consuma. ¿Cierto? Sí, hemos escuchado. Pero vemos que ese Juan fue transformado y es el apóstol que más habló del amor. Después que Dios lo transformó, después que recibió el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, no amamos a los demás. Vemos en el apóstol Juan un cambio en su vida después del bautismo del Espíritu Santo, ya que antes era un hombre orgulloso y astuto. Miremos la cita bíblica, uno que lo lea, Lucas 9 del 51 al 56. Yo voy buscando otra cita. Alguien que lea las... Lucas 9. 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como el de Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor,
quiere que mandemos que descienda fuego del cielo sobre este día y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otro reino. Sí, miramos ahí cómo era Juan antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a mirarlo ahorita en la primera carta de Juan 3, del versículo 11 en adelante. Y vemos el lenguaje que ya usa en esta palabra. Lo voy a leer. ¿Ya lo tenemos? Sí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vemos qué lenguaje está hablando. ¿Qué lenguaje? Un lenguaje de amor, de amar a las almas. Antes hablaba era de destruir a las almas, pero ahora está enseñando que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando no amamos estamos muertos. Pasamos de muerte a vida cuando amamos, dice aquí la palabra. Si no amamos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si amamos, hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos queremos vida? Entonces, amémonos unos a los otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuántas personas hoy estarán muertas, estarán permaneciendo en muerte? Porque no amamos, porque no hemos dejado entrar el amor de Dios, el amor a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, y todavía odiamos, todavía nos airamos, todavía no somos iracundos, maltratamos las almas, los hijos, con palabras maldicientes. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si queremos la vida eterna, tenemos que amar. Si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que cambiar el odio por el amor. Si queremos llegar a la vida eterna, tenemos que cambiar la ira por el amor. Si queremos llegar a la vida eterna, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestros corazones, porque allá no va a entrar ninguna cosa manchada en el reino de los cielos. Si tenemos ira, no vamos a entrar. Esa ira nos apartará eternamente de Dios. Si tenemos odio en nuestros corazones, ese odio nos apartará eternamente de Dios. ¿Cuántos queremos llegar al reino de los cielos? Entonces tenemos que renunciar a la ira, al enojo, al odio, a la amargura, pedirle al Espíritu Santo y decirle que hay en mi corazón que me puede apartar de la vida eterna. Tenemos que en oración pedirle a Dios que nos está separando de la vida eterna, de la salvación eterna de nuestras almas. Tenemos el 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Antes de nosotros hemos puesto nuestras vidas por los demás, por los hermanos. ¿Sí la hemos puesto? Cierto que no, nos falta. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo para poder poner nuestras vidas por las almas. Las almas se están perdiendo, pero nosotros ¿qué hacemos? No, ya yo soy salvo, a mí qué me importan los demás. Ya yo estoy aquí en la iglesia, vengo, oro, ayuno, yo estoy bien con Dios, pero ese no es el amor de Dios.
ahí no está el amor de Dios. Ahí está un amor falso, porque buscamos lo nuestro propio, pero el amor de Dios busca es el beneficio de los demás. El amor de Dios busca el beneficio de los demás. Jesucristo por eso puso la vida por nosotros, porque Él sí nos amaba. Él sí nos ama todavía, porque Él puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El amor no se expresa con decir yo te amo. El amor se demuestra con hechos, y Jesucristo demostró su amor por nosotros en la cruz del Calvario, pagando un precio de sangre por nosotros. Y nosotros, ¿será que vamos a pagar un precio por las almas de afuera, por nuestra familia? Ni siquiera aún, les digo por los de afuera, por nuestras familias. Hagan un reconocimiento de sus familias, cómo están. Se están perdiendo muchas familias de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué precio estamos pagando por la salvación de ellos? ¿Qué hacemos por nuestras familias? Estamos orando, estamos ayunando, y estamos compartiendo de la palabra, el evangelio, y estamos testificando de él a través de nuestro testimonio, porque de qué nos sirve hablarles y vean un mal testimonio en nuestras vidas. Tenemos que hablar con nuestro testimonio, que ellos vean un cambio en nuestras vidas. Y miremos el cuarto punto, dice: recibieron poder para combatir el pecado. Vamos a ver, cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, estamos dominados por la carne. Siempre estamos cometiendo pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo y somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos un poder para combatir los deseos de la carne. Vamos a ir a Gálatas 5, del 16 al 24. Gálatas 5, del 16 al 24. ¿Ya lo tenemos todos? Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si no quiero satisfacer mis deseos de la carne, ¿cómo debo andar? Tenemos que andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, ¿cómo andamos? Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Muchas personas a veces se preocupan es por tener los dones del Espíritu Santo, pero no se preocupan por tener el fruto del Espíritu Santo. Se preocupan por profetizar, por hablar en lengua, se preocupan por tener el don de fe, que oren por un enfermo, se levante, pero no nos preocupamos por buscar los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Es más importante tener en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo que los dones del Espíritu Santo, porque el fruto me lleva a la salvación, pero los dones no, porque la palabra dice que muchos profetizaron en tu nombre y él tocaron. No os conozco, hacedores de maldad, porque a veces se hacen milagros fuera de la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene el don de sanidad o el don de milagros o el don de fe, va y ora, pero no le pregunta si es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser hacedores de milagros fuera de la voluntad de Dios. Si tenemos los dones, tenemos que sujetarlos a la perfecta voluntad de Dios, porque si Dios no quiere levantar una persona y nosotros vamos así a orar por ellos porque es que yo tengo el don del Espíritu Santo y oro por la persona y se levanta. No, tenemos que sujetar esos dones a la voluntad de Dios, porque hay veces que Dios tiene la mano puesta en una persona y Dios no, a veces no es el deseo de Dios levantar a esa persona en el momento. Por eso es que muchos profetas y muchos de lo que habla Mateo 8 van a ser condenados porque lo hicieron fuera de la voluntad de Dios, aunque tenían el don, pero no lo sujetaron a la voluntad de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Cuántos hoy sentimos oposición para venir a la iglesia? ¿Cierto que la carne se opuso, ella no quería venir? Estamos aquí porque vencimos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? El espíritu se opone a la carne, pero la carne también se opone al espíritu. Cuando a veces no queremos venir a la iglesia, cuando no queremos venir a orar, cuando hay el culto de oración y no venimos, ¿quién se opone? La carne. Y a veces nos vence y nos quedamos en la casa viendo la novela de no sé qué novela darán en esos horarios porque no veo novelas. Le gana la carne, se satisfacen los deseos de la carne. Cuando vemos las novelas y dejamos el culto por una novela, estamos satisfaciendo los deseos de la carne, venció la carne. Y si Jesucristo viniera en la hora de la novela, ¿sería que se iban a ir al reino de los cielos? ¿Será que nos vamos a ir al reino de los cielos dejando de venir a la iglesia por vernos una novela? ¿Será que ahí cuando estamos viendo la novela, qué son los casos que se ven en la novela? Fornicación, adulterios, cómo engañar al esposo, cómo engañar a la esposa. Eso es lo que drogadicción. Hoy vemos la novela de Diomedes Díaz. ¿Y ustedes creen que los que tienen a Diomedes como un ídolo, será que no se van a drogar? Los que tienen por ahí escuché una noticia de Cristiano Ronaldo que bañándose por allá en unas playas con unos amigos y posiblemente es homosexual. Si el hombre llega a ser homosexual, ¿cuántos niños se convierten en homosexualismo porque es el ídolo de ellos? Entonces, Dios quiere una iglesia santa, no hay una iglesia novelera. Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia que gane almas, una iglesia que busque de Cristo, una iglesia que esté buscando la llenura del Espíritu y que esté haciendo la obra de Dios. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Todo lo que vemos en esas novelas, porque eso es lo que uno ve en las novelas. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Queremos heredar el reino de Dios? ¿O qué reino queremos heredar? Si queremos heredar el reino de Dios, tenemos que morir al listado que está aquí anteriormente. Tenemos que sacar de nuestros corazones lo que hay en nuestros corazones. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él entre a nuestro corazón y que nos traiga a la mente que hay todavía, que nos impida entrar al reino de los cielos. Porque podemos tener algo que se llama falsa confianza. La falsa confianza es la que a veces actúa en nosotros. La falsa confianza nos hace sentir que estamos bien delante de Dios, que estamos listos para entrar al reino de los cielos, que estamos bien delante de Dios porque venimos a un culto, pero mentiras. Eso de la falsa confianza nos tiene aquí y vamos a una condenación. Podemos ir a una condenación eterna. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Vayan revisándose qué fruto del Espíritu Santo tenemos en nuestro corazón. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Si hubiera algo con que medirnos el amor, ¿será que pasaríamos las cosas? Sí lo tenemos. Sí tenemos algo que mida el amor. Nuestros hijos, nuestros familiares, las almas que se están perdiendo.
Ahí se nota el amor si estamos haciendo algo por las almas que se están perdiendo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ahora la pregunta es, ¿yo soy de Cristo? ¿Le pertenezco totalmente a Cristo? ¿Le pertenece mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, las tres áreas de nuestra vida? ¿Mi alma le pertenece a Cristo? ¿O todavía mi alma se quiere deleitar en el pecado? ¿O todavía mi alma se quiere ir a echar una cervecita? ¿O todavía mi alma quiere ir a bailar? ¿Todavía mi alma tiene un deseo del mundo? Tenemos que revisar nuestras áreas, cuerpo, alma y espíritu. Pero los que son de Cristo, la pregunta, les hice la pregunta, ¿somos de Cristo? ¿Le pertenecemos a Cristo? ¿Somos de Cristo o de quién somos? Dice, pero hay algo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo todavía le doy rienda suelta a los deseos de mi carne, no le pertenezco a Cristo. Le pertenezco a uno que se llama Satanás. Le pertenezco a uno que se llama Diablo. Le pertenezco a uno que se llama Serpiente Antigua, que es engañador y tiene un lugar eterno. ¿Y a dónde voy a parar? ¿A dónde va a parar mi alma si yo todavía satisfago los deseos de mi carne, que ando en las pasiones de mi carne? ¿A dónde voy a ir? Tenemos que disponernos y buscar el reino de Dios y su justicia y morir a los deseos de la carne, porque nuestra carne nos puede llevar, si le damos rienda suelta, a una condenación eterna. Y después que llegamos a la condenación eterna ya no tenemos salida. La salida es hoy y ahora que estamos vivos, porque después de la muerte, al lugar que vayamos, no hay salida. Si entramos al reino de los cielos, gloria a Dios. Si entramos al infierno, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y Dios nos está dando la oportunidad de salir del infierno ahora que estamos con vida, porque no sabemos el día de nuestra muerte, no sabemos qué día vamos a morir. Y Dios nos está dando una salida en vida, porque la salida es ahora, no es después de la muerte. No es como los católicos, que ellos pagan y pagan misas. Si fuera así, nosotros también estuviéramos allá, porque teníamos una oportunidad de salir del infierno. Si fuera así, Jesucristo no hubiera sido necesario que viniera a la cruz a morir por nosotros. La oportunidad es ahora, aquí y en vida. Necesitamos ser bautizados por el Señor Jesús en Espíritu Santo y fuego, para tener una mejor vida en el cristianismo y no ser cristianos de nombre, sino cristianos transformados, cristianos con poder para cambiar nuestro entorno y remover el mundo espiritual a nuestro alrededor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestro entorno cambia. El entorno de Pedro cambió, el entorno de Juan cambió. Ellos no fueron los mismos. Ellos fueron cristianos diferentes. Dios necesita cristianos diferentes. No ahora es que ahorita van a salir con una moda toda rara, es que yo soy el cristiano diferente. No, cristianos que hagan la voluntad de Dios, cristianos que prediquen su palabra. Eso es lo que Dios está necesitando. Cristianos que hagan la obra de Dios. Y aquí hay hartos, ya vemos hartos cristianos aquí para hacer la obra de Dios.
que Dios quiere usar nuestra lengua, que la usamos para el chisme, Dios la quiera santificar para testificar de Cristo. Y miremos, busquemos la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para glorificar a Dios y salir del anonimato y de la muerte espiritual en que estamos. Hechos 6, 8 al 10. Leamos la última cita bíblica. Hechos 6, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Dice, y Esteban. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Cuántos conocían a Esteban antes de ser lleno del Espíritu Santo? Ni lo conocían. Pero él salió del anonimato cuando recibió el poder del Espíritu Santo. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vea, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, marcamos la diferencia. Aunque muchos se van a levantar en contra, pero Esteban fue una persona que se levantaron muchos en contra, pero él tenía la mirada en Cristo, él tenía la confianza puesta en Cristo, tenía toda su vida puesta en Cristo. Él no le importó ir a la muerte, porque él estaba confiado que estaba lleno del poder del Espíritu Santo y que si lo mataban iba directamente al reino de Dios. ¿Será que nosotros tenemos esa misma confianza hoy? ¿Será que estamos tan seguros que si morimos hoy vamos al reino de los cielos? ¿Ustedes están seguros? ¿Será que estamos seguros que si morimos hoy vamos al reino de Dios? ¿O vamos a un lugar de tormento eterno? Dios, te voy a contar un testimonio cortito de una iglesia. Una iglesia, un cristiano llegaba a la iglesia, pero un día Dios le permitió, él murió, y el que lo vino a recoger no era un ángel de Dios, el que lo vino a recoger fue un demonio, y era cristiano en una iglesia, pero en su misericordia Dios lo amaba tanto que lo resucitó, y cuando él se levantó dijo, ahora sí me convierto a Cristo. ¿Será que nosotros necesitamos que Dios haga eso en nosotros para ser verdaderos cristianos? Pero qué tal que no contemos con la misma suerte de él, que Dios lo vuelva y tengan que ir a la condenación eterna. A él Dios le dio una oportunidad, pero qué tal que nosotros no contemos con la suerte de resucitar. Por eso Dios hoy nos está hablando, para que cambiemos nuestra mentalidad y para que cambiemos esa vida que llevamos. Si hay vidas aquí que están viviendo doble vida, cristianismo y mundanalidad, tenemos que ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos y verdaderos siervos de Dios. Y dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría. Oiga lo que Dios necesita cristianos sabios, necesita cristianos con sabiduría. Y muchos dicen, no, yo no leo libros porque Dios me da la sabiduría. Así conozco muchos cristianos, hasta allá en Bogotá conozco a los cristianos. Entonces, Dios necesita que obtengamos la sabiduría de Dios. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Se necesitan las dos cosas, la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo para hablar de la palabra de Dios. Son dos cosas que Dios necesita que tengamos. ¿Y a dónde tenemos la sabiduría? Aquí está la sabiduría de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios.
Pero ¿cuántos de nosotros no comemos Biblia? Comemos cuentos, no comemos palabra de Dios, no leemos, no escudriñamos las escrituras. Por eso, pero aquí vemos que Esteban tenía sabiduría, no le podían resistir a la sabiduría. Y si nosotros leyéramos la sabiduría de Esteban, ¿qué fue lo que él les habló? La palabra de Dios. En esta mañana nos vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios.